entonces ahora sí presentarles al Magíster J. Escobar, que va a estar compartiendo con nosotros. Tiene un currículum muy largo, pero él ha estado trabajando como consultor, como comunicador social, en el área empresarial, especialmente en su país natal, que es Colombia, y en la ciudad en la cual se desenvuelve, en Cartagena de Indias. Él tiene una maestría y maestría en desarrollo de comunicaciones, ha trabajado mucho a nivel gerencial, en asesoramiento de compañías y empresas y emprendimientos, y él es también pastor. Él está trabajando allí en su ciudad amada y querida, Cartagena de Indias, como pastor de una comunidad de fe. Justamente queremos que todos tengamos claro, aquellos que por ahí no son parte de la fe cristiana, que intencionalmente y de una forma espontánea, nuestra intención, nuestro deseo es poder vincular la fe, la cosmovisión cristiana con el ámbito laboral, en clara y directa relación con nuestra tradición protestante, que desde épocas muy antiguas la ética protestante del trabajo y la ética, y no solamente la ética, sino la visión del trabajo ha sido fundamental y fundacional para la transformación de sociedades. Así que, sin más, yo quiero primero invocar la presencia de Dios con nosotros, que Él nos guíe y que Él guíe a Jota en este momento tan especial para que su conferencia pueda hacernos gratificante, transformadora y que pueda edificarnos de cara a nuestros desafíos personales y comunitarios. Jota, te entregamos a vos el micrófono y la presentación. Gracias por estar con nosotros y estamos contentos de escucharte en esta tarde. Marcelo, muchas gracias. Y bueno, un gusto de verdad tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que Dios ha permitido también que en mi vida pueda haber hecho hasta este momento. Quisiera antes de continuar saber primero si me están escuchando bien, y si es así hagan manito arriba. Ok, listo, muy bien, me están escuchando muy bien, gracias. Gracias, y les pido que tengamos los micrófonos cerrados porque vamos a tener momentos de interacción, vamos a hablar un poquito y al final vamos a tener preguntas. Quiero ir de una vez a la presentación y una vez aparezca la presentación me cuenta si la están viendo, ¿vale? Aquí está. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el tema que quiero compartir en el día de hoy y que será básicamente una conversación y algunas líneas que parten de la experiencia que he venido desarrollando en este último año, pero también de investigaciones complementarias. El tema es agilidad y cambio en la post-pandemia. Y quizás de este título, lo más ambicioso que está allí es el concepto de post-pandemia. Porque si vemos lo que está pasando hoy día, claramente estamos cada vez más profundos, estamos entrando cada vez más hacia lo más hondo de esta crisis generada por el coronavirus. Por lo menos estamos observando lo que está ocurriendo en Argentina, cómo los índices también en Chile han tenido un impacto importante, como en México incluso vemos estadios donde hay gente que va a ver los partidos de fútbol, pero también vemos cómo los índices están marcando de manera importante. Vemos también en Colombia cómo se está hablando incluso de una cuarta ola hacia los meses de septiembre, octubre. Es decir, hay un movimiento bastante disparejo, pero a la vez que nos muestra unas tensiones respecto a cómo va a ser la dinámica de nuestra vida en medio de todo esto. ¿Me están escuchando? Ahorita vi que se cerró mi micrófono. ¿Me están escuchando? Perfecto. Entonces, quiero además ubicarlos en un terreno que poco se habla en las pymes, poco se habla en la pequeña empresa, pero que viéndolo en perspectiva toca incluso hasta la familia. Es el cambio y un concepto que lo acompaña, que es la agilidad organizacional. Así que este va a ser el tránsito en este tiempo. Para poder entrar en calor, quiero mostrarles un video, sobre todo teniendo en cuenta que estamos celebrando
el Día de la Tierra a nivel global. Miren este video. Bueno, ahí Mónica se ve el antes y el después de muchos lugares del mundo con estos confinamientos, ¿verdad? Y también Sí. la paralización de actividades. Hay que recalcar, eso sí, que dice Naciones Unidas que esto va a ser poco significativo si que después de la pandemia no continuamos con medidas como cuidar, por ejemplo, el medio ambiente. Muy bien. Este video es curioso. De hecho, estaba buscando, óyeme, ¿qué pudiera ayudarnos a nosotros a mirar un poco en qué nos hemos metido, en cómo incluso la mano del hombre ha tenido mucho que ver aquí, pero también aquello que reside en el corazón de todos, que ha tenido que ver aquí. Mira una cosa, el mundo se detuvo y el año pasado pudimos ver calles completamente despejadas, pero también el cielo absolutamente despejado. Nosotros acá en Cartagena podíamos ver en la bahía de Cartagena no solo la bahía despejada, sino delfines en la bahía, cuando muy pocas veces eso se ve en esta ciudad. Los vemos siempre a mar abierto, pero no en la bahía de Cartagena. Fue increíble observar cómo la naturaleza iba recuperando todo, pero al tiempo un panorama sombrío de todos escondidos en sus casas. Para esa época, más o menos, estamos hablando abril del 2020, exactamente hace un año, Andy Crouch publicó un artículo liderando en medio de la tormenta de nieve. Y por qué cada organización a partir de este momento, a partir de esta crisis, se comienza a convertir en un nuevo emprendimiento. Y fue un artículo bien interesante y diría yo con una capacidad de proyección para mostrarnos lo que estamos hoy viviendo, que se convirtió en referencia para muchos. Él, en ese entonces, Andy Crouch decía que todo este problema del COVID necesitamos entenderlo como una gran tormenta de nieve económica y cultural, el comienzo de una pequeña era de hielo, un cambio único en la vida que probablemente afectaría nuestras vidas. Y miren cuánto ha afectado la dinámica sociopolítica, cultural, familiar, incluso a nivel religioso, las iglesias. La mayoría de las empresas y organizaciones sin fines de lucro comenzaron a estar fuera del negocio, muchas llevadas al margen por no verse necesarias, y ahí incluyeron a las iglesias. Los líderes, por otra parte, Andy Crouch hacía el llamado a que dejaran de lado su libro de jugadas, decía él en el artículo, y más bien comenzar a reescribir su estrategia, reescribir su enfoque, en otras palabras, reenfocarse. El pastor Timothy Keller en abril 6 del año pasado decía que una de las estrategias a nosotros tener en cuenta para evitar el salir quemados en medio de esto, agotados en medio de esto, era, además de parar y hacer una reflexión y reconocer que estábamos en medio de una crisis, era también reescribir la estrategia de nuestras vidas, de nuestras organizaciones, de nuestras iglesias, incluso la estrategia misma de nuestra sociedad. Pero además Andy Crouch incluía la necesidad de aprovechar este tiempo como una gran oportunidad para desarrollar el potencial creativo en cada uno de nosotros, para recuperar la esperanza que aún la tenemos, Y es un mensaje que a muchos de mis empresarios en procesos de consultoría yo les comparto. Aquí he visto en la lista de los que están participando algunos empresarios que están en proceso de desarrollo de sus nuevas estrategias.
y les comparto la necesidad de mirar con esperanza y con optimismo este tiempo que, aunque turbulento, nos muestra formas de avanzar, pero también hay alguien que nos puede ayudar a llegar mucho más lejos si hacemos bien el trabajo. Y he insistido tanto en que nadie levanta una torre sin antes calcular el costo, y por tanto es necesario replantear ese libro de jugadas y al mismo tiempo trazar unas nuevas estrategias para caminar seguro en un camino que probablemente nos va a representar réditos aún en medio de esta crisis. Quiero en ese sentido hacerles una pregunta para respuestas rápidas a través del chat. ¿Y cómo ha cambiado tu mundo? ¿Y en qué ha cambiado tu mundo? Por favor, respóndanlo rápidamente y vamos viendo, y todos los demás podrán ir compartiendo lo que están poniendo los demás. ¿Cómo ha cambiado tu mundo? ¿Y en qué ha cambiado? Es una pregunta importante, es una pregunta además necesaria que nos hagamos, porque seguramente muchas personas hasta ahora concluyen que su mundo no ha cambiado. Muchas personas concluyen que además esto hace parte de teorías conspirativas, y como hace parte de teorías conspirativas, entonces no hace daño. Pero la realidad nos está mostrando otras cosas, independientemente de la fuente, y nos está mostrando cómo nuestras vidas han cambiado. Otra pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿cuál será el principal desafío para las personas, para las organizaciones? ¿Cuál será ese principal desafío? ¿Cuál creen ustedes que es? Porque estamos realmente en un tiempo que nos está cuestionando. Estamos en un tiempo que está confrontando el cómo nosotros hemos crecido hasta ahora como ciudadanos, como padres, como esposos, como parte de una sociedad, pero también cómo hemos hecho empresa, cómo hemos hecho negocio, qué también hemos desarrollado nuestros equipos de trabajo. Incluso háganse la siguiente pregunta: ¿qué tanta atención le hemos prestado nosotros a la tecnología? Porque mucha gente se dio cuenta de que la tecnología funcionaba cuando empezó la cuarentena. Y es increíble que teniendo todo dispuesto, nuestra naturaleza humana nos lleve a desconocer todo lo que está allí, todo lo que está dispuesto para poder construir una sociedad mejor, más dinámica y más conectada en un beneficio común. ¿Cuál será el principal desafío para las empresas? ¿Cuál será? Dice, el mundo cambiado desafiándome a realizar cambios rápidos y dinámicos. Ángel, dice Leonardo. Ángel dice, mi mundo ha cambiado de lo presencial a lo virtual. Dice Carlos Ruiz, más dispuesto a innovar. Interesante porque nos está mostrando cambio, necesariamente un cambio. Silvia Troncoso, trabajo desde mi casa sin ir a la oficina, la interacción es por Zoom, llamada telefónica, las contrataciones e inducciones son virtuales. Es increíble, incluso ha acortado aún más las distancias, las fronteras, que hoy podemos contar con profesionales que están al otro lado del mundo un día después para que nos atiendan hoy de este lado del planeta. Es increíble. Miren, yo quiero hacer una cuña aquí. El apóstol Pablo en su época utilizó las cartas. Imagínate que hubiese tenido Facebook, que hubiese tenido el Internet y todo eso, el impacto habría sido descomunal. El desafío, dice Ángel Mancilla, de las empresas es adaptarse al cambio, innovando. Y claro, ahí viene esta palabra que es fundamental en medio de este escenario: adaptabilidad. ¿Cuánta capacidad de adaptación hemos podido nosotros desarrollar en el tiempo? Hemos podido nosotros introducir en nuestras organizaciones, incluso por pequeña que sea. Hoy hay microempresas
que todavía van al supermercado o al banco a pagar los recibos de los servicios porque se resisten a utilizar las aplicaciones electrónicas porque entonces un hacker les va a sacar el dinero que tiene allí. Entonces mira cómo hay una serie de resistencias y hay unos mitos alrededor de los desarrollos tecnológicos que dicen todavía no estamos abiertos de mente para adaptarnos a esto y se necesita un impulso un poquito más. Se necesita un poco más de impulso para lograr esa adaptabilidad que requieren las organizaciones. Pero déjame decirte una cosa, las organizaciones no son este conjunto de personas que mezclan sus funciones y sus actividades para lograr un beneficio común. No, realmente las organizaciones son redes de relaciones y claramente persiguen un objetivo al final, pero son redes de relaciones humanas. Redes de relaciones humanas. Entonces, la organización cambia si la gente cambia. La organización cambia si las personas cambiamos. Y cambiar cuesta mucho. Cambiar cuesta mucho. Y por eso es necesario que, además de la adaptabilidad, reconfiguremos el resto de dinámicas de nuestra vida personal, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de hacer, de gestionar, nuestro desempeño para poder lograr resultados, los resultados que hemos planeado, los resultados que en ese plan estratégico o en tu plan de acción o en tu proyecto has determinado, sabiendo que aún a pesar de todo hay riesgos que están asociados y que tales riesgos pudieran significar un logro menor que el esperado. Pero nadie nunca se esperó que el COVID iba a aparecer y que no solamente iba a ser un gran riesgo, sino una tremenda bomba. Una tremenda bomba. Estamos siendo desafiados a desarrollar esa adaptabilidad, pero también un cambio de mente profundo, una nueva manera de ver, que nos lleve además de mirar nuestras empresas hacia adentro, mi empresa hacia adentro, y yo hago una crítica a los procesos de responsabilidad social corporativa. Se utilizan más que nada para posicionamiento de marca y para lograr un estatus reputacional, pero no necesariamente se están aplicando y llevando a cabo para generar un impacto en el bienestar colectivo de la sociedad, porque si fuera así, serían proyectos mucho más incluyentes, mucho más participativos y que atendieran realidades más profundas de los contextos en los cuales las empresas están. Mira lo necesario que es cambiar nuestra mente, pasar de lo individual a un pensamiento de bienestar colectivo, a que mi empleado no es un esclavo que me trabaja o es alguien que está haciendo nada más lo que yo necesito. No, es una fuerza de conocimiento, de trabajo que internamente prácticamente es un aliado mío para lograr el sueño de empresa que yo tengo. Míralo de esa manera y así te vas a dar cuenta cómo el beneficio va a ser colectivo y no solo para ti como el accionista, como el inversionista, como el dueño o gerente propietario. No. Necesitamos cambios necesarios y esto además confronta nuestra realidad individual, nuestra realidad personal. Las organizaciones necesitan cambiar y adaptarse. Necesitan hacerlo. Y si se dan cuenta, aquellas que han respondido de una manera mucho más acertada a estos cambios, a ese antes y después como nos mostraba el video, son las organizaciones que venían desarrollando mucha más capacidad de interacción, de conexión, esa capacidad de hablarse. Yo quiero comentarles rápidamente mi experiencia profesional en los últimos 10 años, no les miento, en los últimos 11 años realmente, los programas que más nos han solicitado a mi empresa tienen que ver con las competencias conversacionales, con la resolución y el manejo de conflictos, con el trabajo en equipo. Y uno diría, pero todavía las empresas piden eso. Sí, y lo piden bastante, porque la realidad es que mientras no haya conexión entre las personas, mientras no haya esa sinergia, esa construcción humana en torno a una meta colectiva,
que supere los intereses individuales. Si eso no existe, los resultados se van a ver truncados. Y usted se sorprendería qué tipo de empresas. Vea, le hablo de empresas, por ejemplo, como Cemex. Le hablo de empresas, por ejemplo, como Argos, que son monstruos. Le hablo de empresas como el grupo Orbis, que dueños en Colombia, por ejemplo, de Pintuco, Ferreterías Mundial, OTEC, son organizaciones muy robustas que son conscientes de que su gente necesita estar conectada para poder lograr resultados reales que beneficien a todos en la organización. Así que en este entorno de cambio, de adaptación, también en los últimos años se ha venido introduciendo el concepto de agilidad. Y por supuesto, por un lado, escuchamos hablar de las metodologías ágiles, pero también, aún mucho más grande, escuchamos hablar de algo que se conoce como agilidad organizacional. Entonces, aparecen estas dos palabritas, agilidad y organización ágil. Y por un lado, entender la agilidad me gusta como McKinsey, la gran firma consultora, lo define. Dice que es capacidad de identificar y capturar oportunidades más rápidamente que los rivales y transformar esa información en respuestas a las dinámicas del entorno. Algo que enfatizo mucho con mis empresarios es desarrollar una capacidad estratégica de analizar el entorno. Y les digo, así sea que usted es comerciante unipersonal, usted solito tiene que tener esa capacidad para que su negocio se pueda desarrollar, para que su negocio pueda responder a las dinámicas del entorno y pueda hacer negocio de verdad. Pero por otra parte está el concepto de organización ágil y aquí estamos viendo que es esa organización que tiene una capacidad, mírelo bien, sostenida para responder rápida y efectivamente a las demandas de cambio. Es decir, a los cambios que se están dando en el mundo. Y ahí les dejo una referencia que de pronto les puede servir y es este artículo de Daryl Conner, las características de la ejecución ágil. Eso les puede servir de referencia, ¿no? Y creo que les va a ayudar también a ampliar un poquito más información al respecto. Hoy necesitamos organizaciones ágiles. Hoy necesitamos personas que desarrollen pensamiento ágil. Y esto nos pone en un escenario en el que la incertidumbre entra a jugar un papel radical. La incertidumbre nos pone en una situación crítica y nos hace pensar. ¿Y qué nos hace pensar? ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Será que mi empresa puede seguir? ¿O será que me toca cambiar lo que venía haciendo? Y el año pasado vi empresarios que insistieron en mantenerse en lo que venían haciendo porque eso es lo que había que hacer, hasta que se dieron cuenta que necesitaban hacer un ejercicio de reinvención. Necesitaban repensar sus procesos, necesitaban repensar su estrategia, sus mercados, necesitaban repensar. Porque si nosotros no entramos en esta lógica de reflexión, podemos entrar en crisis. Y mira esto, esta herramienta que ven aquí se llama la curva del cambio. La curva del cambio está basada en Elizabeth Kubler-Ross y hay otros autores que le hicieron variaciones. Pero mira esta curva bien interesante. Por un lado nos muestra el tiempo en este eje contra las emociones y la moral, es decir, ese entusiasmo, ese empuje, ese deseo que me mueve. Entonces, tiempo versus moral. Y miren en el tiempo cómo se van dando las cosas. Hay personas que en medio de esta crisis del COVID, en medio de esta pandemia, entraron en negación y empezaron a decir, esto no me va a afectar a mí. Esto no le hace daño a mi empresa. Esto no, en Colombia no pasa esto. Nosotros lo veíamos en televisión y fue como la guerra del Golfo. Ah, no, eso es una película. Sientémonos todos al frente del televisor y mire, wow, mira un bombardero. Wow, mira el caza furtivo. Hasta que llegó el coronavirus a Colombia. Y llegó a Cartagena. Fue la ciudad por donde entró. Y paradójicamente por esta ciudad entró la esclavitud también en la época de la colonia. Y mira cómo nos ha esclavizado también este coronavirus hasta el punto que nos confinó. Pero mucha gente dijo, esto no me va a afectar a mí, pero hay otras personas que cuando vieron el impacto se dieron cuenta, epa, el virus está afectando mi mundo. El virus está afectando mi mundo.
Y se hicieron esta pregunta: ¿por qué será que mi vida profesional, por qué mi vida personal, por qué la empresa tiene que cambiar? ¿Por qué? Que esto no tiene por qué cambiar. Pero otras personas entraron en depresión. Y fíjate, aquí está el valle de la desesperación o el valle de la depresión. ¿Cómo puedo cuidar de mí y de la salud, el bienestar de mi familia? ¿Será que me van a bajar el salario? Esa fue una pregunta recurrente el año pasado. ¿Será que me bajan el salario? Hasta que mucha gente dijo, bueno, no importa que me lo bajen, pero que siga trabajando. Muchos se pueden acordar de eso. ¿Será que voy a perder mi trabajo? Y hubo miles. Habrá un paro de los servicios esenciales, se va a detener todo, que va a colapsar. Habrá una desaceleración económica, indudablemente, y Andy Crouch habla precisamente de eso en esta tormenta de nieve económica, esta pequeña edad de hielo en la que estamos relativamente. Pero también hay personas que frente a las crisis pueden entrar en este escenario: aceptación. Ok, entiendo la realidad del COVID-19, soy consciente de las decisiones y cambios que se están tomando, puedo trabajar desde mi casa si es necesario, cuenten conmigo. Pero otras personas estaban aquí: estoy listo para invertir tiempo, esfuerzo y aprendizaje, estoy dispuesto a servir a la comunidad, me gustaría innovar en mi manera de trabajar. Algunos lo pusieron en el chat ahorita que lo estábamos viendo, algunos lo pusieron allí. Mira, qué interesante, mira qué interesante. Y mira qué interesante, sobre todo porque esta curva del cambio nos muestra que a veces una persona pasa por todos los estados, pero a veces hay personas que, gracias a Dios, están un poquito más en el lado de la aceptación o exploración, están en el lado del compromiso. Pero la realidad es que en cualquier momento esto nos puede tocar a nosotros y las situaciones nos pueden afectar. Y así le pasó a las empresas. Así le pasó a las empresas. Si quieren, tómenle un pantallazo porque esto creo que les puede servir bastante. ¿Bien? Les puede servir bastante. En ese orden, y mirando lo que estaba pasando, yo quiero compartirles rápidamente, para que luego tengamos un tiempo de conversación, buenas prácticas que podemos nosotros implementar para que nuestras organizaciones, nuestros pequeños negocios, incluso míralo así, mira, dale este alcance, incluso hasta tu familia se pueda beneficiar de esto. Habrá cosas que tú dices, no, pero mi familia, ¿cómo esto aplica? Ok, no te preocupes, aplica lo que puedas. Pero mira qué interesante. Y esto, ojo, se los pongo en paréntesis, claro está. Es una propuesta para experimentar y para revisar. Buenas prácticas para responder a los desafíos de esta pandemia. Entonces Pedro comenta que entonces el mundo que nos espera a la salida de esto, si es que la hay, no es muy similar al mundo prepandemia. Habrá que adecuar las expectativas. Es una muy buena pregunta, porque yo creo que el mundo claramente ha cambiado y nos está desafiando a que pensemos un poco más en el cambio que esta humanidad requiere. Porque yo creo que lo que va a determinar realmente la forma de vivir este mundo es nuestra forma de estar en este mundo y nuestra forma de ver el mundo. En otras palabras, cambiar nuestra cosmovisión. Pero al mismo tiempo, como todos los recursos que tenemos a disposición los podemos utilizar de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a nuestro contexto. Bien, y aquí van estas buenas prácticas. En primer lugar, un liderazgo resiliente y activo. Y entonces fíjate una palabra clave: un liderazgo resiliente y activo. Y estoy hablando desde las organizaciones, ¿bien? Y si ustedes quieren, van haciendo analogías con sus vidas personales, ¿bien? En segundo lugar, un equipo centralizado de respuesta. Piensa en tu organización, sea la que sea una ONG, sea una gran empresa multinacional, ¿ves? Incluso una iglesia. Mira esto: colaborar con los stakeholders. Y cuando hablamos de stakeholders, tenemos que ver las dos dimensiones de stakeholders que tenemos, tanto los internos como los externos. Y hay un diálogo allí. Por otra parte, una comunicación constante. El aprendizaje combinado o conocido técnicamente como el blended learning.
Y por otra parte, los entornos digitales de trabajo. Aquí están los principales desafíos en este momento para la gestión del cambio. Miren, recientemente presentamos un proyecto a uno de los grandes puertos acá en Colombia, y la petición que ellos nos hicieron tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo hacemos para que la gente se conecte con todo esto? Podamos reducir el agotamiento mental que tienen y elevar el nivel de adopción de los nuevos cambios que estamos haciendo en este puerto. Entonces, mira qué interesante, tiene que ver con todo lo que está aquí. Tiene que ver, el año pasado también con una de las empresas del grupo Orbis, que es una empresa muy grande, un grupo empresarial muy grande en América Latina. Ellos, ¿qué querían hacer? ¿Cómo lograr un liderazgo resiliente? ¿Cómo reducir la incertidumbre en la organización? ¿Cómo facilitar los procesos de desarrollo de capacidades de su equipo de trabajo en medio de todo esto? ¿Verdad? Y que la gente se mantuviera conectada. Y aquí viene el primer punto: un liderazgo resiliente y activo. La resiliencia parte del hecho de que reconozco la realidad, pero también actúo en consecuencia para adaptarme y en lo posible cambiar y avanzar. ¿Ven? En términos generales. Así que un liderazgo resiliente reconoce la realidad y avanza en medio de ella. Y si tú eres empresario independiente, allí tú lo puedes ver, allí tú puedes mirar qué tan resiliente está siendo para que ese emprendimiento que tú tienes, esa pequeña empresa que tú tienes, la desarrolles y la lleves a los resultados que, con el análisis del contexto, puedes perseguir en este momento. Recuerdo que además, dentro de los cuadros de mando integral de muchas empresas el año pasado, una de las líneas que poníamos, recomendábamos, era la siguiente: asegurar la sostenibilidad financiera del negocio. Asegurarla. ¿Por qué? Porque la cosa estaba maluca. Un liderazgo resiliente y activo es empático, empatiza con la realidad del otro. El líder se conecta con la vida de las personas, ayuda incluso a que el otro pueda reconocer su realidad, y en esta curva del cambio que ustedes vieron, le ayuda a salir de la negación, le ayuda a salir incluso de la depresión. Es un líder que alienta de manera consciente. ¿Y por qué un alentador consciente? No porque sea consciente de que está alentando, no, es porque es consciente de la realidad, pero a pesar de ella, hay que avanzar, porque si tenemos hoy un día de vida, este día de vida tenemos nosotros que utilizarlo con excelencia, de la mejor manera, para honrar al que nos lo regaló. En tercer lugar, es determinado, es decir, a pesar del dolor, avanza. A pesar del dolor, toma decisiones para caminar. A pesar del dolor, sabe que tiene que construir comunidad, construir equipo. Y finalmente es transparente, porque no oculta la verdad, porque comunica lo que la empresa está viviendo, lo que la organización está viviendo, lo que la familia está viviendo, si lo quieres llevar a tu familia. Un segundo punto aquí clave es el siguiente, y es una de las buenas prácticas. Ya esto aplica más para empresas mucho más grandes, organizaciones más grandes, un equipo centralizado de respuesta, algo como los famosos centros de excelencia que hablaba Dave Ulrich alguna vez. ¿Y esto qué es? Imagínate una oficina interdisciplinar, porque tiene una mirada interdisciplinar, desde la cual tú mantienes alineada a la organización, mantienes alineado a tu gente, incluso a tus stakeholders externos, ¿verdad? Para que sepan que se están manejando las cosas, de que estamos entendiendo lo que está pasando, le estamos dando manejo, mira cómo lo estamos haciendo, mira cómo estamos trabajando, déjame mostrarte qué estamos pensando. Por eso conduce a la organización en medio de la crisis, y por eso comunica una sola voz de la organización. Uno de los errores que observamos el año pasado es que las organizaciones no estaban organizadas en su vocería, y había muchas voces, y claramente eso genera muchas crisis. Lo vimos principalmente en el Estado, desafortunadamente. Lo vimos en el Estado, muchas voces, pero cuando hay un esfuerzo de respuesta coordinado,
es más fácil mostrar un trabajo consistente y conectado con la realidad. Y claro, eso fíjate, mira el impacto final que tiene, preservar la salud de las personas y de la organización. Es que tenemos que pensar en la gente. Te repito, las organizaciones son relaciones humanas, redes de relaciones humanas que están conectadas en una dinámica productiva, en una dinámica de gestión de resultados. Ahora, colaborar con los stakeholders también es clave, porque necesitamos promover ambientes colaborativos, tanto a nivel interno como externo. Y eso, en medio de esta crisis, es una recomendación importante que yo les puedo hacer porque reduce el impacto negativo, eleva la construcción de confianza, porque entonces nos vamos a dar cuenta que hey, somos conscientes de lo que está pasando, pero somos capaces de generar soluciones. Por eso también hablo de co-crear soluciones e iniciativas. Pero la única manera es que en esa tensión creativa de un equipo, la única manera es provocarla. Si no provocamos la tensión creativa en un equipo de trabajo, si seguimos trabajando solos, si seguimos trabajando desconectados, no es posible que nosotros enfrentemos con optimismo, con carácter, con determinación la realidad que estamos viviendo. Ayer nada más alguien le escuchaba hablar en alguna reunión de corte empresarial que probablemente una salida amable de esta situación que estamos viviendo a nivel global podría comenzar a verse en el segundo semestre del 2022. Y claro, no hay una data de fondo que pueda corroborarlo, pero es interesante que un empresario grande lo esté comentando. Y mirar el tema de trabajo colaborativo con los stakeholders también nos ayuda a conectar con nuestros clientes y ver con ellos cómo generamos también soluciones para cuidar al cliente, para que el cliente sepa que me importa, que no solamente es una fuente de dinero para mí, sino que somos una comunidad que crece juntos. Tú creces y yo crezco, y ahí se mira de verdad cuánto podemos, cuando las empresas afirman, amamos a nuestro cliente, pues ámalo de verdad, porque en este momento tenemos que querernos todos, más que nunca, y demostrarlo, Así que esto es una práctica clave que vale la pena que la revisen también, por eso hablo de experimentación y aplicación. Otra es la comunicación constante. Y aquí les cuento un caso muy particular. El año pasado también con una empresa de la ciudad de Medellín, trabajando con el equipo directivo, la directora jurídica de esta empresa, que es una empresa que trabaja para Sudamérica, tiene base en Medellín, ella decía, una de las ganancias que he tenido en medio de esta pandemia es que he podido conocerle la cara a mi equipo de trabajo. Imagínense. Entonces hay una gran oportunidad, a pesar de lo duro que es todo esto, para conectar. ¿Qué tanto nosotros lo estamos aprovechando? También veía un informe de resultados de ambiente laboral, no precisamente de Great Place to Work, sino de otra organización, y estaba viendo cómo Mercer estaba siendo reconocida precisamente por el fortalecimiento de las relaciones al interior de sus equipos de trabajo, y creo que estaban citando el caso Australia. Tengo que mirarlo nuevamente porque lo vi muy rápido. Necesitamos disponer canales para todos, que la gente se conecte. Necesitamos ser redundantes en la visión hacia dónde vamos y el cómo lograrla. La comunicación constante fortalece esa cultura de colaboración, de ser comunidad. El tema de preguntas y respuestas, hay que estar abiertos. El presidente de una compañía del sector petroquímico me preguntaba en un momento en que yo estaba dirigiendo la transformación organizacional de esta empresa, me decía lo siguiente: óyeme, ¿tú qué crees que debería ser la función de la presidencia y los vicepresidentes de esta compañía como comité directivo? Y yo le decía, la principal función en este proceso de cambio es ser una caja de respuestas. Porque todo cambio genera incertidumbres. Y la única manera de enfrentar el cambio con éxito es comunicando. Así que
Imagínate ahora en medio de esta crisis todo lo que ha pasado, la cantidad de preguntas que hay, la cantidad de respuestas y voces que hay, pues se necesita que las organizaciones organicen su información y mantengan a la gente conectada, incluso anticipar la información para sus públicos, internos y externos. ¿Ve? Internos, a la gente hay que contarle a dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo lo vamos a lograr, y de manera redundante. Delima Marsh en el año 2007 publicó un artículo ¿Por qué fracasan los equipos de trabajo? Y uno de los factores por los cuales fracasan los equipos de trabajo es precisamente porque no comunican bien, porque consideran que la redundancia es una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Pero resulta que la presidenta de Harvard, 10 años después, en una entrevista que le hicieron, no recuerdo qué revista fue, le preguntan, ¿cuál es su recomendación final para los líderes globales en este momento? Y ella decía, que comuniquen hasta el cansancio la visión. Entonces, ese es el llamado, comunicar constantemente. Otro factor clave de éxito en este momento es aprovechar las posibilidades de aprendizaje. Y sobre todo lo que tiene que ver con el aprendizaje combinado o el blended learning. Y todo este acceso a las tecnologías, como estamos viendo hoy. Hoy estamos conectados personas de diferentes rincones de América Latina, aquí donde nosotros estamos. Y fíjate cómo estamos pudiendo compartir cada mes temas de crecimiento empresarial con una perspectiva, una cosmovisión diferente. ¿Ves? Ampliar el repertorio de formación, propiciar diálogos en tiempo real, promover el autodesarrollo. Al final del ejercicio, una persona, la educación produce cambio, pero solo si la persona también se dispone a dejarse ser transformada. Y finalmente, los entornos digitales de trabajo. Esto no cabe duda que es cada vez más necesario, y si tu pequeño negocio o tu gran empresa aún no está viendo esto aquí, pues comiencen a acercarse a las plataformas de soluciones para el trabajo digital, porque es necesario construir capacidades digitales en las personas. Hoy, aquellos que antes decían, es que yo vivo de pelea con la tecnología, hoy viven agradecidos con la tecnología, porque se han dado cuenta cómo incluso les ha acercado hasta aquellas personas que aman, aquellas personas con las cuales estaban en conflictos interpersonales y se han podido pedir perdón y mantener una relación gracias a todas estas plataformas que estamos usando. Y les doy ese ejemplo, que no es mínimo, es grande. Si así funciona en una familia, ¿cómo funcionará en tu empresa? ¿Bien? Así que estos desafíos me llevan a plantearles esta herramienta y a dejárselas para que ustedes luego evalúen sus negocios, evalúen sus emprendimientos, incluso se evalúe cada uno de ustedes desde esta perspectiva. ¿Cómo se vería esto en tu organización? ¿Cómo se vería esto en tu casa? ¿Cómo se vería en tu emprendimiento? ¿Cómo se vería en tu familia? Y te pongo una escala del 0 al 10. Una escala del 0 al 10. ¿Dónde estás? No te preocupes por el color rojo. No significa que es malo. De 0 a 10, el 10 es el máximo desarrollo. Y en el 0 estás en toda la oportunidad para comenzar a construir. Este es un tiempo de oportunidad. Andy Crouch decía que el potencial creativo para la esperanza y la visión no tienen paralelo en este momento. Pero decía también que paradójicamente esta creatividad solamente estará disponible para nosotros si también reconocemos que estamos en una crisis y que la crisis nos puede disparar a ir más lejos. Esta es una gran oportunidad de cambio en todos los aspectos, empezando con el cambio de nuestro corazón, mis queridos amigos. Este es el tema. ¿Qué sigue ahora? Aprender a navegar con todo esto. Aprender a navegar con todos estos insumos, aprender a navegar con estas herramientas. Quisiera que le tomen un pantallazo a esto antes de pasarlo. Quisiera que le tomen un pantallazo porque les va a servir. Y si puede, esta noche con la almohada hace el ejercicio y se evalúa. Y luego que se evalúe,
usted puede plantearse estrategias de desarrollo. Hombre, ¿qué tengo que hacer para mejorar aquí? ¿Qué tengo que hacer para mejorar acá? Y póngase fecha y diga, ok, esto lo quiero ver andando más o menos en este tiempo. Espero ver un cambio más o menos en 1 mes, en 2 meses, en 3, en 6. Pero desafíese usted mismo, porque estamos en un tiempo que nos está desafiando y en el que vamos a tener que seguir navegando hasta que Dios nos diga, ya lo estoy sacando de este mundo, ahora sigan ustedes la tarea que les he encomendado hacer. Y es que este mundo se ha transformado por su gracia. Muchas gracias, amigos.